A todos y a todas. Hoy, con motivo de la celebración del Día de la Constitución, supongo que habréis hecho digamos, algo digamos, en vuestras clases y demás, pues hoy con motivo de la celebración pues hemos querido desde el equipo de gobierno acercaros un poco a lo que es una de las instituciones, que como sabéis la Constitución separa los poderes. Nosotros en este caso seríamos el Ejecutivo, el que gobierna, y ustedes estarían en la parte del Legislativo, que sois los que, digamos, decidís un poco las normas y demás, ¿no? Y después estaría la parte del judicial, que no está aquí afortunadamente, pues si no estaríamos a lo mejor en la cárcel. La cuestión es que, en ese sentido, nosotros lo que queremos principalmente es que, bueno, nos preguntéis si tenéis dudas, a lo que nos intentaremos, digamos, daros solución a esas dudas en la medida de nuestras posibilidades. Nosotros tampoco somos constitucionalistas. Bueno, tenemos aquí la Constitución en un momento dado, le echamos un vistacito si tienen una duda concreta, que espero que sea más el plan general y demás. Y nada más, estamos a vuestra entera disposición a lo que queráis comentar. Antes de nada, presentarnos también. Yo soy el alcalde, soy Paco Ruiz, él es Ezequiel, digamos, es del primer teniente alcalde, y él es Chan Galindo, bueno, Ezequiel Andreu, y Chan Galindo, que es el segundo teniente alcalde. Se da la circunstancia porque somos de tres partidos diferentes. Yo soy del PSOE, el Izquierda Unida, el PA, y después está otro partido más que también compone el arco digamos del pleno, que sería el Partido Popular, que también lo recoge la Constitución, que tenemos libertad de política. Pues nada, en ese sentido pues ya estamos a vuestra entera disposición. Pues vamos empezando bien de orden aleatorio o bien en orden, ¿vale? Buenos días, yo me llamo Alba y vengo en representación de los alumnos de cuarto B. Encantado. Haced la pregunta si queréis. Si queréis la vamos contestando también nosotros de forma alterna, ¿no? Para no... Venga. Mi preocupación es que el pueblo habla de que se van a quitar, como este año habéis puesto en la feria, un recinto especial para el botellón. Sí. Y están diciendo que el 31 no va a haber. La preocupación. Bueno, tú Ezequiel, o tú, Chan. No es mejor recoger al ciudadano en un punto y no tenerlo puesto por el pueblo, ya que pueden llegar a molestar, y luego para los arrendadores es más fácil el hábito para recoger. Yo creo, voy a empezar. Buenos días a todos. Como ha dicho nuestro alcalde, yo soy Chan Galindo. Además, llevo lo que es la coordinación de festejo precisamente, y es un tema que estamos debatiendo. Ten en cuenta de que no es solamente decir que, oye, vamos a acumular la suciedad, ya ahí nos estamos equivocando. No hay por qué acumular la suciedad. Hay contenedores donde tirar las botellas, con lo cual estamos hablando ya de un poquito de civismo, porque tenemos que ser solidarios con nosotros mismos, porque tener en cuenta de que ensuciar las calles no es un problema para los demás, es un problema para nosotros mismos. El tema del botellón, sabéis que estamos regulados. La fiesta del día 31 no es una botellona, es una celebración que hacemos. Entonces, si lo enfocamos desde el punto de vista que es una botellona, pues entonces nos estamos equivocando. En realidad, y vosotros sabéis que los días 31, la más importante o la más conocida es la Puerta del Sol, el comer la uva en la Puerta del Sol. Yo creo, bueno, nosotros no, el equipo de gobierno anterior, yo creo que se quiso enfocar hacia ese tema, hacia ser un acto donde nos reunimos todos los que somos de Tarifa y todos los que vienen a visitarnos, porque es cierto de que hay turistas que vienen en esa fecha también a visitarnos y a pasar aquí unos días, eligen por suerte para nosotros Tarifa como destino, pues a encontrarnos y llevar a cabo ese momento tan especial como es la entrada del año. De ahí a que tengamos que hacer luego una botellona, yo creo que hay una diferencia. Luego también tenéis que tener en cuenta de que aquí hay negocios que se dedican precisamente a trabajar en ese horario.
estamos hablando de los negocios de la noche. Entonces tenemos que respetar también y ser solidarios con las personas que no solo trabajan para que nosotros lo pasemos bien, sino que además están creando puestos de trabajo. Entonces, el 31 no lo vamos a quitar, seguramente que ni nosotros ni nadie, porque el 31 siempre va a ser el 31, que hay que buscar un lugar de encuentro, porque además es una fecha y un momento que sería importante que estuviéramos todos juntos y de esa manera pues ver la armonía y el cariño que nos tenemos todos, pero sí es cierto que luego las fiestas las tenemos que hacer donde las tenemos que hacer, que no quiero decir que no se vaya a hacer ningún tipo de fiesta el día 31, que se hará seguramente, pero luego conciliarla con todo. Incluso sabéis, vosotros sois jóvenes, tenéis las ganas de pasarlo bien, igual que la tenemos nosotros, pero también sabéis que en el casco antiguo hay muchas personas que son no tan jóvenes, que son más mayores, que a cierta hora lo que le apetece y es necesario para ellos es el descanso. Entonces tenemos que saber conciliar todo y seguramente que vamos a conseguirlo ofreciéndole a todo, pero también todos tenemos que ser un poquito solidarios y ceder un poquito en nuestras pretensiones. Muy largo, ¿no? Vamos a intentar, prometemos intentar ser más breves. Hola, buenos días, me llamo Noemí Vera y soy alumna del Instituto Valero Claudio. Me preocupa mucho que los jóvenes no tengamos ciclos formativos relacionados con el empleo que hay en Tarifa. Más que nada con la hostelería, que es lo que más se mueve y más empleo genera, y a lo que nos interesa estudiar tenemos que salir fuera para formarnos. ¿Puede hacer algo el equipo de gobierno respecto a crear un ciclo formativo de hostelería en la localidad? Bueno, buenos días, que todavía no había hablado. Muy buena pregunta, la verdad es que es una pregunta muy inteligente, sobre todo porque tiene mucho que ver con lo que venimos a celebrar, entrecomilladamente, aquí, ¿no? Que es el Día de la Constitución, el Día del Orden Social y el día de festejar un día en el que tenemos que conseguir pues desarrollar a nuestra sociedad, que es al hilo de lo que tú das. Es cierto que en Tarifa carecemos de módulos formativos que sean más específicos en el área de educación, que sean más específicos con pues bueno, cómo se compone el desarrollo social y laboral de Tarifa. En ese sentido, es cierto que deberíamos de tener este tipo de módulos. Aquí hay dos cosas, evidentemente es una cosa que no hemos planteado. De hecho, ayer tuvimos un consejo escolar. ¿Sabéis lo que es el consejo escolar municipal? Vosotros mismos tenéis representación en el mismo. En ese consejo escolar municipal toda la comunidad educativa se reúne para bueno, pues estudiar qué necesidades educativas tiene nuestro municipio. Se van a generar comisiones de trabajo y en esas comisiones de trabajo se va a trabajar, entre otras, espero que se trabajen en esa línea que precisamente va dirigida a instar, porque si sabéis que las competencias en materia de educación no son de la localidad, las competencias en materia de educación son de la Junta de Andalucía. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es instar a la Junta de Andalucía, es decir, solicitarle a la Junta de Andalucía que pues añada en materia educativa, en Tarifa, un módulo o módulos que sean específicos en torno a lo que es el desarrollo social de Tarifa. Eso, es decir, es una pregunta muy inteligente porque verdaderamente va hilada con lo que nosotros vamos a solicitar y con lo que verdaderamente tiene que tener en cuenta la gente, que hay que instar y hay que solicitar a la Junta de Andalucía en materia de educación. Por lo tanto, sí, se tiene en cuenta, se va a valorar y de hecho, en la medida de las posibilidades, como es muy difícil, porque es verdad que es muy difícil conseguir, todas las instituciones no tienen una solvencia económica como para poder satisfacer todas las necesidades de todos los municipios. Es muy complicado. Entonces, pues lucharemos tanto por tener una escuela de hostelería, es decir, que pueda venir marcada por la Junta de Andalucía, o incluso, ojalá pudiéramos, porque tuviésemos una solvencia económica, es verdad que a día de hoy no la tenemos, pero porque se alcanzara en un futuro próximo, poder conseguir que Tarifa tenga incluso su propia escuela de hostelería montada, que es más que una necesidad. Es más que una necesidad. Bueno. ¿Otro más? Carlos. Hola, muy buenos días. Me llamo Carlos Ortega y soy estudiante del IES Valero Claudio, de cuarto de la ESO. Me preocupa el tema de la feria, porque me parece que la localización del recinto ferial está demasiado lejos del pueblo. ¿El equipo de gobierno podría cambiar la localización del recinto ferial? Bueno, contesto yo, aunque es una cuestión parecida a la que... Estamos hablando de una preocupación. Sí, veo que la parte fiestera.
La verdad es que es un tema muy parecido al que ha comentado antes, la pregunta que comentó tu compañera y lo que ha comentado también Chan, que hay que tener que conciliar el descanso con la fiesta. Entonces, si nosotros acercamos más al centro, a la zona del centro, lo que es la feria, evidentemente pues genera a lo mejor más molestias que a lo mejor donde está, incluso donde está también, a los vecinos también les genera molestias, es decir, donde pongas la feria, evidentemente va a molestar, digamos, porque es un foco de mucho ruido y sonido, ¿no? Entonces, evidentemente lo que se pretende es que digamos que sea una zona en donde quepa evidentemente la feria y sea una zona de esparcimiento, pero también que donde, digamos, pueda molestar menos a los vecinos. Lo que se pretende es que, bueno, intentaremos que haya mayores conexiones de transporte público hacia la feria, pero vamos, no estamos estudiando, bueno, estudiaremos también la posibilidad de cambiarla, pero vamos, no es una cuestión prioritaria ahora mismo. ¿Me puedo permitir hacerle una pregunta? Sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿La feria en el centro y que corten la música a la 1 o la feria a las afueras y que cortemos la música a las 5? Porque no saco mucho. ¿Cuál es tu interés? ¿Otra? Hola, buenos días. Mi nombre es Adrián Cano, del Instituto Ibero Claudio. Voy a hablar sobre el Día de las Palomas. Como bien sabemos, es un patrimonio importante de todos los tarifeños. ¿Habéis pensado algo todo el equipo y sobre todo el equipo directivo para el uso público de la Isla de las Palomas? Me toca a mí responder, antes le tocaba, y yo creo que le voy a hacer la pregunta a Paco, porque además es el que lleva el tema de medio ambiente y la verdad que está bastante interesado en el tema. La isla, como sabéis, es un enclave envidiable, un enclave que tiene muchísimo, es una zona que, digamos, es la joya de la corona del Parque Natural del Estrecho, la joya de la corona de nuestro municipio, porque tiene un gran patrimonio, una diversidad de patrimonio, tanto cultural, histórico-cultural, como natural. ¿Qué ocurre? Que es un patrimonio que no se ofrece a la ciudadanía, a los ciudadanos y a las ciudadanas, a los tarifeños y a las tarifeñas y a sus visitantes, pues es como un tesoro que no enseñamos. Por lo tanto, evidentemente estamos trabajando y queremos que eso no siga siendo así. Pero eso que está en el momento de que se pueda mostrar la isla, también tiene que venir aparejado de que la isla no es un sitio normal, como hemos comentado, un sitio que hay que cuidar y respetar. Por lo tanto, el acceso a la isla tendrá que ser un acceso equiparado o, digamos, ajustado a lo que es el entorno. Por lo tanto, no se podrá entrar libremente así como si fuera la calzada, pero sí estamos trabajando para que todo el que quiera acceder a la isla pueda hacerlo en el momento que quiera, como quiera, de una forma muy ordenada. Yo digo, creo que las cosas se están precipitando, parece que puede ser más pronto que tarde, por lo tanto yo creo que vamos a tener buenas noticias más pronto que tarde, como dije, ¿vale? Hola, buenos días, me llamo Yolanda y soy del Ibero Claudio, de cuarto. Como es evidente, en verano casi toda la población está trabajando porque se mueve mucha gente aquí, el turismo, pero cuando empieza a llegar la temporada de invierno el trabajo baja mucho y se queda mucha gente en paro. Y me gustaría saber si tenéis alguna propuesta para aumentar el empleo en invierno. Es que por orden te tocaba, pero yo... Vamos, yo te comento, nosotros la máxima preocupación que tenemos precisamente, no sé si ahora cuando habéis entrado, pues hay familias que están atravesando una mala situación, que es verdad de que es más preocupante cuando llega el invierno porque, como bien dice, en verano, pues por suerte hay más empleo. Nosotros estamos intentando por todos los medios de que el turismo de Tarifa no sea solamente de julio y agosto. Para eso tenemos que trabajar mucho, además tenemos que incluso empezar a valorar y a vender turísticamente lo que es Tarifa, porque Tarifa no es solamente playa de julio a agosto y de Cádiz y de Windsor, sino tenemos que empezar a promocionar pues otros temas. En ello estamos, como por ejemplo hoy precisamente tenemos una presentación de la ruta del Ibérico
No os puedo invitar a las 12 porque estáis en el instituto. No podemos. No podemos. Entonces, nuestra intención es intentar de que realmente se quite esa estacionalidad que tiene ahora mismo el turismo de julio y agosto. Para ello, pues lógicamente tenemos que promocionar pues el tema del turismo ornitológico, el gastronómico, de avistamiento de cetáceos. Existe un abanico muy grande y muy extenso que tenemos que promocionar, sobre todo para que el turismo, que es uno de los motores más principales de Tarifa, pues empiece a trabajar en fechas que realmente a día de hoy pues no estamos trabajando, desgraciadamente. Hola, me llamo José Miguel, soy del Instituto de Pablo Claudia y vengo en representación de cuarto C y diversificación, ¿vale? Yo tengo una pregunta, ¿vale? Y ¿qué piensa hacer el ayuntamiento respecto al medio ambiente? Ya que es notable que Tarifa está obteniendo un gran valor turístico. Quisiera saber cómo podría compaginar turismo y naturaleza. Bueno, pues yo medio ambiente también es conocedor del tema, o sea que puede contestar ese problema. sí, bueno, precisamente hay un artículo, la Constitución, que es el artículo 45, que precisamente establece que tenemos derecho al medio ambiente. Es así como lo indica la Constitución, derecho al medio ambiente. ¿Eso qué significa? La palabra medio ambiente muchas veces está tergiversada, ¿eh? El medio ambiente es un compendio de todo, en el que también entra, por supuesto, la sociedad. Entramos todos incluidos en la definición de medio ambiente, ¿no? Es la vinculación y la interacción que nosotros tenemos con nuestro entorno. ¿Qué vamos a hacer? Pues evidentemente velar por la protección medioambiental. ¿Y qué significa protección medioambiental? Protección medioambiental es un concepto mucho más amplio de lo que nos podemos imaginar. Es más allá que, por supuesto, la preservación de los espacios naturales protegidos que tenemos en nuestro ámbito, porque es evidente que tenemos que proteger a las aves. No sé si lo sabéis, pero Tarifa es el punto más importante de Europa, junto con el canal del Bósforo, que está allí por Turquía. Son los dos lugares más importantes para observar la migración de aves. El estrecho de Gibraltar es punto clave en la migración de cetáceos entre el Atlántico y el Mediterráneo, donde, por cierto, la interconexión entre un océano y el mar es única. De forma natural, solamente se comunica el océano Atlántico con el mar Mediterráneo a través del estrecho, ¿vale? Pero hay muchas más cosas. Es que, por ejemplo, antes que hablábamos aquí del sector festero, ¿no? Pues precisamente velar porque la acústica no sea excesivamente molesta para nuestros vecinos, eso también es medio ambiente, y es preservar el medio ambiente, ¿no? No tirar un papel al suelo, eso también es medio ambiente. Es decir, respetar las normas de convivencia, que al fin y al cabo es lo que nos establece una constitución a un nivel global, es decir, a nivel estatal, o las ordenanzas, las normativas que son más específicas a nivel de un municipio. Todo eso está dentro y forma parte de un concepto que es muy global, aunque también es verdad que en la actualidad es muy ambiguo, que es el concepto de medio ambiente. Por desgracia, porque hemos utilizado la palabra medio ambiente como decorativa casi prácticamente en los discursos, y es mucho más. Es mucho más. ¿Qué vamos a hacer? Pues evidentemente velar porque esas normas de convivencia en materia medioambiental se cumplan. Eso es lo que tiene que hacer un ayuntamiento, y para eso hace falta muchísimo trabajo. Si te refieres, hay casos puntuales en los que este ayuntamiento y este equipo de gobierno ya ha puesto el punto sobre la I. Tenemos casos flagrantes para los que seáis amantes del deporte y un día, si no lo hacéis ya, o lo vais a hacer algún día, hacéis kitesurf, pues hay un lugar que es privilegiado para nosotros por el trasiego de aves. Pues no es el lugar más apropiado para desarrollar la actividad del kitesurf. Yo hago kitesurf, pero no lo hago en la laguna, porque en la laguna se molesta a uno de nuestros recursos fundamentales. Hablábamos precisamente de conseguir trabajo durante épocas invernales. Pues hay épocas que están fuera de la estación estival, de la estación de verano, en las que tenemos una mayor migración de aves. Pues si las protegemos, podremos desarrollar puestos de empleo para mucha gente en esas épocas que están fuera de estación, y será proporcionar trabajo fuera de la estación estival y reducir el desempleo, que por desgracia es la lacra de nuestro municipio y de casi prácticamente todo el país. No, es público de Hola, soy Fermín, vengo de Bailo Claudia
¿Y creen ustedes que es necesario una reforma en algún artículo de la Constitución? ¿Yo? Bueno, puedo contestar. Yo estoy convencido de ello. Estoy convencido de ello, sobre todo porque, digamos, la Constitución, que es una Constitución que se desarrolló, como sabéis, en 1978, aunque era vanguardista, digo, una Constitución que, digamos, ha servido mucho para todos estos años, para darnos este estado de, digamos, de libertad y de progreso que hemos tenido en estos últimos años, el más alto que ha tenido en la historia de España, pero entendemos que, evidentemente, eso también no es intocable, tiene que tocarse en muchos aspectos. Entonces, nosotros creemos que sí, que debe haber una reforma de la Constitución y deben tocarse muchísimos más artículos que se han quedado obsoletos o no tienen sentido en la actualidad, y algunos que se tocan recientemente que no se deberían haber tocado o desarrollado. Alejandro. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro Palomares y quería hacerle esta pregunta. ¿Por qué no se abren algunas instalaciones militares aquí en Tarifa? Ten en cuenta de que evidentemente a nosotros nos gustaría disponer de muchas instalaciones, como por ejemplo antes preguntaba por la isla de las Palomas. Nosotros estamos, como había comentado y ha explicado el alcalde, queremos trabajar para que la isla sea accesible, pero ten en cuenta de que allí pues no es responsabilidad nuestra y tenemos que estar trabajando junto con administraciones que puede ser incluso Ministerio del Interior, Fomento. Entonces son instituciones supramunicipales que, aunque nosotros lo intentamos, pero no es tan fácil. El tema de las instalaciones militares, pues evidentemente casi toda la costa es militar. A nosotros nos gustaría que fuese un poquito más accesible incluso a algunos lugares, pero sí es cierto de que evidentemente no nos corresponde a nosotros, aunque nosotros realmente estamos trabajando para que las instalaciones militares al menos nosotros podamos tener acceso, aunque ya digo de que aunque hay zona militar como en las costas, pues ya hoy día disfrutamos. Todo aquel que practica mountain bike pues sabe que puede pasar por las instalaciones. Lo que sí es cierto de que todavía sigue siendo titularidad del ejército. No sé si te refieres a las costas o a alguna instalación concreta. En general, ¿no? Las que ¿Te refieres a todas? Vamos. Una que es muy significativa es la que está en la de la guardería, en la zona de Marina. La zona de la guardería, el olivar, vale. Sí. Sería una guardería destruida, No, la guardería municipal. No, la guardería municipal, lo que era antes para vosotros el cuartel de infantería de Marina. Eso sería muy significativo, una zona cerrada y mucho tiempo cerrada también, una zona que puede ser muy aprovechable de esparcimiento y de ocio. Una gran instalación para una escuela de hostelería municipal. También, o centro cívico. Tenéis que tener en cuenta que incluso ya se ha empezado porque fijaros que la 8ª batería ya forma parte de un proyecto ambicioso de Migre. Hola, buenos días, y me llamo Dani, y soy alumna de cuarto D. Y me preocupaba la falta de instalaciones de ocio juvenil, ya que siempre nos encontramos con el no saber qué hacer y la mayoría de veces nos tenemos que trasladar al Cestira y demás. Y que si en un futuro podremos obtener estas instalaciones. Ocio juvenil, hemos dicho, ¿verdad? Bueno, ocio juvenil es un concepto también relativamente ambiguo. Podemos interpretar como que el ocio juvenil es muy variado. No sé si por encontrarte en este sector nos estamos refiriendo al ocio de la fiesta o nos estamos refiriendo a otro. Por ejemplo, tenemos instalaciones deportivas, múltiples instalaciones deportivas que pueden ser utilizadas por todos los ciudadanos, por lo tanto eso es en cierto modo ocio juvenil. Tenemos una casa de la juventud que, bueno, con contenidos determinados también puede ser usada y os recomiendo que utilicéis, porque es un sitio público. Yo lo que sí os recomiendo es que utilicéis muchísimo más de lo que se está utilizando por parte de todos vosotros, sí, ciudadanos de este pueblo, las instalaciones públicas de nuestro municipio. Como ejemplo está la Casa de la Juventud, como ejemplo están todas las instalaciones deportivas. Y ya no sé si te refieres a más cosas. Por ejemplo, lo que sí podemos intentar o podemos valorar es dar más uso a esas instalaciones que tenemos, las deportivas, la Casa de la Juventud o cualquier otra instalación que el ayuntamiento pues pone a disposición de todos los jóvenes. La
Casa de la Cultura también podría ser ocio cultural juvenil, ¿por qué no? Nuestra biblioteca es también ocio juvenil, porque si verdaderamente os gusta leer, y yo estoy convencido de que os encanta leer, pues la biblioteca municipal es el lugar idóneo que deberíais de visitar todos los días para leer, para estudiar y para distender vuestro ambiente. Por lo tanto, yo os invito a que visitéis y a que hagáis un mayor uso de todas las instalaciones municipales que ponemos y que pone este ayuntamiento a vuestra entera disposición. Buenos días, me llamo David Fernández y soy alumno de Pablo Claudio. En verano, en las dos entradas al pueblo, se forman muchos atascos por la multitud de vehículos que entran y salen continuamente. ¿Qué opción podría haber? En verano tenemos lo que nos falta en invierno. Sí es cierto de que sufrimos, lo comentaba hace unos días reunido con una asociación, es verdad que en verano, por suerte, sufrimos el colapso de la gran afluencia que vienen de turistas. Nosotros estamos barajando incluso la posibilidad de ver de qué manera, porque entendemos de que hay que buscar bolsas de aparcamiento en la zona de la periferia de Tarifa para evitar precisamente la congestión que existe en las circulaciones en el casco antiguo. A día de hoy lo estamos barajando, incluso estamos ya, que creo que en breve, ya nos lo comentaba ayer precisamente la oficina técnica, en breve incluso empezaremos a trabajar con el carril bici, que es una de las opciones que nosotros barajamos para descongestionar lo que es el tráfico. Ten en cuenta de que la bici es un transporte ya no es solamente ecológico, medioambiental, sino además es rápido, porque si la tenemos bien enlazada, pues podemos llegar rápido a los lugares. Entonces es uno de los planteamientos que estamos haciendo nosotros, sino el tema del transporte público y el transporte en bicicleta, pero ya te digo de que eso es un proyecto que incluso lo vamos a poner en marcha en breve, ya veréis que se dará comienzo no muy tarde, y que además de eso estamos barajando la posibilidad de bolsas de aparcamiento en la zona de las afueras de Tarifa para evitar la congestión y la saturación en el casco antiguo. Hola, buenos días, me llamo Lara y soy alumna de Lietario Claudio. Mi preocupación es que los alumnos de Baelo siempre cuando tenemos que dar bachiller tenemos que pasar al Madraba, y que si hay alguna posibilidad de que en un futuro hubiera bachiller en el Baelo. Pues eso es al hilo también de lo que estaba comentando Ezequiel con el tema también que se habló del tema de la hostelería. Es decir, eso desgraciadamente es una competencia que es supramunicipal, por lo tanto, de la mano digamos, del Consejo Escolar Municipal, ahí es donde se van a trabajar estos temas, las necesidades precisamente educativas del municipio, y de la mano de la comunidad educativa, este ayuntamiento, este equipo de gobierno va a luchar o pelear todas esas necesidades donde haga falta. En este caso, si hay una necesidad, como comentas, que es verdad que existe, pues estaremos peleándola como en todas las instituciones que hagan falta para que tengáis esa necesidad cubierta. Buenos días, yo me llamo Ana Garrido y estudio en el Instituto de Baile. Yo entiendo que este pueblo sea un pueblo de mucho turismo y me preocupa que haya gente de los tarifeños que no puedan permitirse un hogar en condiciones. Y yo quería saber si se puede hacer algo para que todos los tarifeños tengamos un hogar y no tengamos que mudarnos fuera. Bien. Hay un artículo de la Constitución, concretamente es el artículo, si no me equivoco, porque no me la conozco, el artículo 47, si no me equivoco. 47 de hecho, vamos a mirarlo. 47, creo. O sea, ahora estoy nervioso, ahora no sé si será o no. Pasa bien. El artículo 47 establece el derecho de todos los españoles y de todas las españolas a una vivienda digna. ¿Vale? Esto es muy complejo de entender, porque la misma Constitución, en otro artículo, y este sí que no lo conozco, no lo voy a decir, pues me voy a equivocar seguro, es el derecho a la propiedad. ¿Vale? Son dos artículos contradictorios. ¿Vale? Son contradictorios en el sentido de que verdaderamente prevalece uno sobre el otro.
¿Esto qué consecuencias tiene? Que verdaderamente no está garantizado ese derecho. Voy a responder precisamente, antes hablaban, hay que modificar la Constitución. Yo voy un poco más lejos y así respondo también a la pregunta, doy mi opinión sobre la pregunta que se le lanzó al compañero antes. Yo voy un poco más lejos y haría un proceso constituyente. No voy a decir lo que significa, porque entiendo que como sois inquietos y queréis saber lo que significan las cosas, iréis y buscaréis lo que es un proceso constituyente, ¿no? Un proceso por medio del cual se alcanza un modelo diferente de Estado más democrático, ¿vale? Pero sí es verdad que hay un derecho que establece el derecho a la vivienda. El mismo artículo, si no me equivoco, lo leí hace mucho tiempo, establece que debe de existir un uso del suelo precisamente por parte de la institución dirigido a poder proporcionar la garantía de la vivienda a los ciudadanos. Eso las administraciones no lo están haciendo. Y bueno, pues es muy difícil por parte de un ayuntamiento que cuenta con unos problemas económicos enormes. La deuda de los ayuntamientos es muy grande y concretamente la de esta pues no es menos importante. Es muy difícil disponer de recursos suficientes para garantizar ese derecho. Es muy complicado. Eso no quiere decir que el ayuntamiento no vaya a trabajar en ese hilo. Evidentemente nuestra intención es poder alcanzar de la manera que sea la posibilidad de elaborar viviendas dignas para todos los ciudadanos, que suelen ser viviendas sociales, protección oficial, para que los ciudadanos que son tarifeños, que no tienen capacidad para comprar una vivienda, porque también sabemos que Tarifa es un lugar donde la vivienda es muy cara por ser un lugar turístico, pues puedan tener un acceso a la vivienda. Esa es la lucha y esa es la pelea. Pero es verdad que es un artículo que viene recogido en la Constitución y que no se cumple, por lo tanto, no digo cambiar la Constitución para quitar el artículo. A mí me gustaría que se cumpliera la Constitución con ese artículo como se cumplen otros, ¿no? Como por ejemplo hay un artículo del 135, ese sí no lo sé muy bien, que establece la prioridad de hacer pagos de deuda a los bancos antes que dar servicios como este, por ejemplo, a la ciudadanía. Hola, buenos días. Me llamo Manuel Pérez Mantoja y estudio en el IES Bailo Claudia de cuarto de EFE. Y me preocupa el mal estado de las instalaciones deportivas de Tarifa. En estas condiciones los terrenos propios, etcétera, no nos permiten realizar nuestro deporte como a nosotros nos encantaría. Y mi pregunta es, ¿tenéis un plan de mejora de las instalaciones deportivas de Tarifa, en concreto, el campo de fútbol? Sí. ¿El campo de fútbol o el parque feria? Campo de fútbol. Vale, pues yo te añado el parque feria. Porque como bien sabe alguno, suele utilizarlo. Es cierto de que por suerte en años anteriores, no muy recientes, pero vamos, nos remontamos a 7-8 años, pues Tarifa ha crecido en instalaciones deportivas. Ten en cuenta de que hace cuestión de 7 años aproximadamente se empezaron a construir, vamos, incluso un poquito antes, el 8, las instalaciones del Parque Feria, donde por primera vez teníamos pistas de fútbol 7, el skate park, donde unas instalaciones que la verdad que ha tenido un éxito tremendo, pabellón polideportivo. Se han creado muchas infraestructuras, pero es cierto de que si creamos cosas nuevas luego lo tenemos que mantener. En ese aspecto, pues en estos últimos años tenemos que poner en suspenso a lo que es la administración, porque es verdad de que ese mantenimiento no se ha llevado a cabo. Entonces, construir y luego no mantener es un problema. Evidentemente, si estamos incluso ofreciendo como ocio para los jóvenes las instalaciones deportivas, es uno de nuestros principales objetivos el poner en condiciones esas instalaciones. El campo de fútbol además tiene, vamos, como todos sabéis, incluso si habéis escuchado en la prensa alguna vez, está pendiente incluso de que se instale un campo nuevo en otro lugar donde realmente sean unas instalaciones más modernas, incluso más adaptadas a las necesidades que tiene Tarifa. Esperemos que sea pronto. No obstante, nosotros, vamos, incluso hace unos días hablábamos con el presidente de la Unión Deportiva Tarifa y nos exponía los problemas que tenía para ir poco a poco solucionándolos. También es cierto de que estamos muy limitados ante las dificultades económicas que tiene la administración local. El Ayuntamiento de Tarifa tiene, como cualquier casa de familia, pero en plan grande, deudas, y en el ayuntamiento son muy grandes. Entonces, aun sabiendo que tenemos dificultades, evidentemente estamos aquí para solucionar los problemas y es una de las asignaturas pendientes que nosotros nos hemos marcado, que tenemos que solucionar el mantenimiento de las instalaciones deportivas. Pero no solamente del campo de fútbol, de todas.
Buenos días, mi nombre es Manuel Cerrudo y soy alumno del BAE. Me preocupa que no haya servicio público, ya que algunas personas hacen sus necesidades en la calle, y mi pregunta es, ¿por qué no se pone servicio público en determinadas zonas para que estén las calles más limpias? Pues la verdad es que en los servicios públicos es verdad que hay carencia de esos servicios públicos, aseos públicos, y es verdad que se podría estudiar la posibilidad de instalaciones de servicios de aseos públicos. Lo que ocurre es que es verdad también que digamos que ahí entra también lo que es el civismo, lo que estuvo comentando también el compañero Chan. Se han instalado muchas veces, cuando se hacen algunos eventos, se han instalado aseos portátiles y aún así digamos se orina fuera, ¿no? Entonces es verdad que entra en conjunción lo que es tener la disponibilidad de ese aseo, pero también es muy importante lo que es el civismo. Y yo creo yo que es mejor contratar a una familia que necesite este trabajo, igual como en la Playa Chica y en verano. ¿A qué te refieres? En la Playa Chica sí, hay unos módulos, sí. Ahí contratan todos los años. Sí, en verano la Me quiero referir si no puedes contratar a varias personas que necesiten ese trabajo en otra zona. Sí, poner módulos de eso y digamos que tengan personas que abran y cierren y demás, ¿no es lo que te refieres? Sí, es de estudiar. Hola, buenos días, me llamo Sandra y soy alumna del IES Bailo Claudia. Me preocupa mucho la situación de que no haya un hospital aquí en Tarifa y nos tengamos que trasladar a Algeciras. ¿Podrían poner un hospital aquí? A ver, es verdad que hay otro derecho que establece la Constitución. Bueno, igual, seguir. 43, creo que es el 43, derecho a la protección de la salud, derecho a la sanidad. Vamos a ver. Lo que pasa es que hay que mirar no pueden tener todos los municipios. Tarifa es un lugar donde hay muchísimos habitantes durante una parte del año, pero durante otra sabemos que hay un número de habitantes determinado. Claro, el desarrollo no parte por tener todas las infraestructuras concentradas en cada uno de los municipios. Imagínate si tuviésemos que tener un hospital en Tarifa, otro en Barbate, otro en Conil, eso sería prácticamente insostenible a nivel económico. Esto no es que sea muy popular, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero es que es así. Es decir, es muy difícil poder sostener una sanidad como la que tenemos y como la que tiene que ser, que es universal y gratuita para todos los ciudadanos, sostenerla poniendo un hospital en cada uno de los municipios. Tenemos la gran suerte de contar con un centro de salud, bueno, que se pueden mejorar. Vamos, te aseguro que se puede mejorar muchísimas cosas, pero desde luego tenemos un centro de salud con profesionales que funciona pues relativamente bien y que bueno, pues nos derivan a un hospital que también tiene muchísimos profesionales y que también bueno, pues nos atiende como es debido. Yo soy un fiel defensor de la sanidad pública, universal y gratuita como la que tenemos, y ojalá pudiésemos tener recursos suficientes para tener un hospital en cada municipio, pero tenemos que entender que es muy complejo, ¿no? Lo ideal sería probablemente poder comunicar muchísimo mejor el municipio de Tarifa con el municipio de Algeciras para poder acceder a determinadas instalaciones o determinados servicios que, bueno, pues por ser un municipio con las dimensiones que tiene Tarifa, pues no puede albergar, ¿no? Hay servicios que no puede albergar Tarifa y a los que pues, evidentemente podemos acceder en el municipio aledaño. Bueno, hemos terminado con las preguntas que van a realizar los compañeros y compañeras que presentaron ayer. Y como había otras preguntas y otras inquietudes, los que vayan a realizarlas, por favor, se ponen ahí donde están Nuria y Patricia y brevemente las van realizando desde ahí. ¿Vale? Bueno, también en los plenos también pueden, el público también puede participar como si fuera... Que me han pedido desde televisión para que puedan... vale, perfecto, vale, que es un problema técnico de televisión. A ver, Nuria, ¿tú querías preguntar algo? Vale. Que te estaba diciendo que la feria del ganado no la iban a quitar y yo quería saber si es verdad o es que lo está diciendo la gente. Sí, yo
Ten en cuenta que hemos estado en un proceso que no es que sea poco habitual, es que se ha dado por primera vez, que ha sido una moción de censura. Una moción de censura es que las fuerzas políticas, como bien ha comentado antes el alcalde, que somos distintas, pero que conformamos la mayoría del pleno, pues nos hemos unido para gobernar, porque hemos visto que existía una situación insostenible. Eso ha dado lugar a que desde cierto sector, desde cierto partido, pues se haya intentado verter lo que son acusaciones que no son ciertas. Se habló también, no solamente, ya estamos en la Feria del Ganado, se habló de que estábamos en contra de la ruta del Ibérico. Hoy se inaugura la ruta del Ibérico, además no hemos volcado igual que en años anteriores, pero incluso hemos ya tendido la mano para empezar a trabajar para la próxima y que incluso con el esfuerzo de todos sea mejor. Estamos hablando de quitar la estacionalidad del verano y para eso pues lógicamente conlleva el que seamos capaces de promocionar muchas cosas. La Feria del Ganado no se tiene por qué desaparecer, incluso yo entiendo. Lo que sí es verdad es que evidentemente tenemos que valorar, porque ten en cuenta de que todo lo que son eventos conlleva un gasto y tenemos que optimizar los recursos. Entonces estamos por la labor de seguir trabajando por la Feria del Ganado, pero incluso en años anteriores ha habido años que por distintos motivos no se ha podido celebrar. Espero que no sea este año y espero que este año se pueda celebrar, pero ya te digo que todo es de la disponibilidad económica que tengamos y evidentemente de qué es lo que realmente necesitamos nosotros, aunque ya te digo que somos no solo estamos a favor, sino queremos que se continúe con algunos eventos que entendemos que son buenos. Hay otros que igual a lo mejor simplemente es un escaparate político para el político de turno, que no estamos nosotros para eso. Nosotros estamos para promocionar la ciudad y beneficiar a todos los ciudadanos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, me llamo Patricia Pinto, soy de un marinero y la verdad es que me preocupa el tema de las cuotas de atún, ya que hay pesqueras que no hay para coger. Precisamente justo cuando terminemos este acto tengo una reunión con los armadores del puerto de Tarifa, algunos que tenían esa inquietud. Evidentemente nosotros, el problema de esto es lo que estamos hablando, que es un problema supramunicipal. Desde el ayuntamiento y desde este club el apoyo es máximo a sus reivindicaciones con el tema de las cuotas. No entendemos cómo se le está diciendo a una persona que no te preocupes, que para 2018 le vamos a aumentar la cuota cuando tú el problema lo tienes hoy. Hoy es cuando tú quieres tener esa cuota, en 2018 a lo mejor no te hace falta. Por lo tanto, no lo entendemos y lo que queremos es que se debe revisar esa cuota lo antes posible para que puedan realizar su trabajo los marineros, que no es otra cosa que realizar su trabajo. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Me llamo Ana. ¿Vale allí o si vete si quieres? ¿No quieres salir en televisión? No. ¿Es verdad o es cierto que va a desaparecer o quieren quitar la escuela taurina de Tarifa? Pues precisamente el otro día estuve, bueno, si no importa. Yo no me reuní. Pues precisamente el otro día estuvimos reunidos con el maestro sí, Luis Miguel, ¿no? Pues vino el otro día a Tarifa a reunirse con nosotros y demás, y nosotros no le hemos dicho en ningún momento que si siempre que hay una demanda de la escuela taurina y demás, nosotros no le hemos dicho que no. Es decir, es más, lo que queremos es que digamos, se normalice lo de la escuela taurina, porque supongo que si sabes de qué va, ha habido ahí una serie de desajustes y demás, de unos por un lado, otros por otro y demás, y ahora parece que sí existe un convenio con la escuela taurina última, y por lo tanto nosotros queremos que se normalice y que siga adelante, claro. También poner la agenda un poco apurada, ¿no? No, vamos bien de tiempo, la verdad, curiosamente, pero vamos, que como queráis, si hay una duda más o una cuestión más, perfecto, y si no, pues levantamos sesión. Mira, ahí tenemos una pregunta. Se le veía cómodo al muchacho. Ya se ha puesto, se ha relajado y ahora me da miedo. Habían dicho que iban a poner ¿un qué? Burger King. Ayer.
ten en cuenta de que todo lo que sean inversiones de empresas grandes que pueda dar un servicio, incluso en este caso incluso hacia enfocado, aunque todo el mundo va, pero enfocado hacia un sector juvenil, pues nosotros encantados. Lo que sí es verdad es que incluso se tiene que adaptar a las exigencias que hay actualmente, incluso a las que nosotros estamos queriendo poner, que es la revisión del plan, para que realmente Tarifa urbanísticamente esté ordenada. Lo que sí es cierto que incluso, yo te voy a adelantar, ayer, te lo digo porque no depende de nosotros, estamos con los brazos abiertos para todo aquel inversor que venga a ofrecernos productos y servicios que son interesantes, pero vamos, no solamente de esa empresa, sino hay empresas también de multinacionales que están viendo en Tarifa, como no tiene que ser de otra manera, un lugar donde realmente en breve, y esperemos que así sea un lugar de negocio, porque ten en cuenta que las grandes empresas se instalan donde realmente van a tener usuarios o clientes. Entonces nosotros nos alegramos precisamente porque están viendo que Tarifa es una ciudad que en breve va a crecer, y ese crecimiento, ojalá, pues que no puede ser de otra manera, vaya unido a la creación de empleo, y sobre todo que sea empleo estable y bueno. Yo tengo otra pregunta. No, tenéis seguro ahora 500.000 preguntas. He dicho que vamos bien de tiempo, tenemos, si queréis, os digo, por 2 minutos y vamos a cerrar la pregunta. ¿Cuántas son? Por lógica, los que ya han preguntado, si hay otros compañeros que no han preguntado, que repitan. ¿Cuántas preguntas hay en total? Levantad la mano que quiera preguntar. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿5? 4. Son 5 entonces. Y cerramos, ¿vale? Venga. Vamos a hacer. Queríamos saber si se van a seguir poniendo películas los fines de semana. Que tampoco es Pero que estén en la actualidad. Pero películas En la actualidad no las que queréis películas americanas, ¿no? Sí. Además de estreno. Bueno, sí, estamos aquí para explicaros la problemática a la que, y responder a las dudas que tenéis, y que también responde evidentemente a una problemática que existe en nuestro municipio. Tenemos un teatro que además es reciente y que además es magnífico, todos lo conoceréis o habréis estado en algún momento, ¿no? Ahí se celebran grandes eventos de nuestra cultura y de nuestros festejos, ¿vale? Populares. ¿Qué sucede? Que tener un cine es excesivamente caro por la maquinaria de la que requiere para poder proyectar películas, y sobre todo para poder proyectar películas de estreno y americanas, que no son precisamente las más baratas. Estamos trabajando por poder contar con reproducción de cine. No sabremos si será en el teatro, si lo haremos en alguno de los otros espacios públicos que tenemos, y sí, intentaremos que haya proyección de cine lo máximo. Lo que no podemos garantizaros es que vayamos a tener los estrenos a los que en muchos casos vosotros hacéis referencia. Eso es algo más complejo, pero vamos a luchar y vamos a pelear por tener la mejor oferta cultural posible en materia de cine, que a todos nos gusta, a los que estamos aquí también nos encanta, ¿no? Y a veces pues es verdad que es muy complicado porque no podemos acceder a películas de estreno. En fin. Yo quisiera decir una cosa. La Barriada del Sol, cuando hace temporada de viento y lluvia, el alumbrado público de la Barriada del Sol funciona de forma intermitente o no funciona. Y si les sabéis si podría hacer algo para solucionarlo. Te lo digo yo, que mis padres me criaron en la barriada de Punta Europa y me llegan de muy primera mano el problema. Desde Obras y Servicios estamos trabajando precisamente, una de las primeras quejas que tuvimos fue esa, y estamos trabajando, los operarios están en ello. Eso se debe, según me estaban comentando, a un problema de que sabéis que lo que es el alumbrado, las instalaciones, el cableado es muy extenso, y parece ser que hay algún roedor o algún problema de algún animal que ha mordido uno de los cables. Entonces, depende de la humedad, de la lluvia, pues que puede provocar los cortos.
A día de hoy, yo te digo que desde hace cuestión de una semana estamos trabajando, incluso se está revisando todo lo que es la instalación, no solamente de Virgen del Sol, sino que se está también provocando cortes en Vizconde de Castelnou, que es la zona, y Virgen del Carmen. Son las 3 zonas afectadas, pero que estamos en ello y yo espero que en breve se solucione y esos cortes no se vuelvan a suceder. Yo te hago una pregunta. En el turismo de Tarifa normalmente viene en verano. Yo tengo una duda. Para que sigáis viniendo el turismo a Tarifa en invierno, cuando no es la temporada de verano, ¿por qué no aprovechamos los parques naturales que tenemos y hacen excursiones o algo? Pues precisamente eso es lo que hemos estado comentando. Tenemos que potenciar, para que lo sepan, tenemos que potenciar esa actividad, no solo esa que comentan, que es verdad que afortunadamente Tarifa tiene recursos, tiene una gran diversidad de recursos culturales, históricos y naturales, como comentan, y los parques naturales evidentemente son un recurso muy envidiable en muchos sitios. Tarifa tiene 2 parques naturales que no tiene prácticamente en ningún municipio. Entonces eso, lo que desde la institución, de la administración, tiene que potenciarse muchísimo, pues de la mano y que participen los empresarios y empresarias del municipio y de otros lugares, para que se crean verdaderamente que eso es un recurso y que ese recurso les va a valer para esas épocas en las que no viene tanta gente que en las zonas digamos que fuera del verano. Entonces ahí es donde vamos a hacer especial hincapié, que lo ha dicho antes Chan, con el tema de turismo ornitológico, senderismo. Esos son turismos de naturaleza que afortunadamente tenemos, y también tenemos la gran oferta cultural. Es decir, que nosotros los mimbres, los mimbres los tenemos, y ahora lo tenemos es que darlo a conocer y abordarlo para que digamos, el turista sepa que también hay vida después del verano. Yo quería hacer una pregunta, que está bien precisa, pero yo le he dicho que estamos en democracia y puede preguntar con respeto y educación lo que ella considere. Me da miedo. Esa es la mierda. Bueno, ya ¿Qué mejora creéis que puede ser vuestro partido político respecto a que gobernó anteriormente? Esa es muy buena. Esa es buena y además interesante. Bueno, te enrolle que tenemos que ir. Tú eres de enrollar. A ver, precisamente... En un minuto. Muy rápidamente. Precisamente la idea que comentaba antes Chan, de que nosotros 3 estemos aquí sentados, es precisamente la idea que teníamos los 3 y un acuerdo al que hemos llegado los 3 para conseguir mejorar la situación de la política en Tarifa. Eso es lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué mejoras concretas podemos desarrollar? Bueno, pues el trabajo en el que vamos a desarrollar, por ponerte un ejemplo, y que además se ha comentado aquí relativamente, es, pues, por ponerte un ejemplo, el desarrollo de un turismo que vaya dirigido a un perfil turístico determinado. Nosotros no le vamos a decir a la gente: oye, tú sí puedes entrar en Tarifa porque eres un turista agradable y tú no porque no lo eres. Eso no lo podemos hacer, eso sería antidemocrático e ilegal y a todas luces no tendría sentido. Ahora, sí que podemos intentar fomentar un turismo dirigido a un perfil turístico determinado, que sea el que históricamente ha existido en Tarifa, el que viene a hacer deporte, que además son jóvenes, que vienen a divertirse, etcétera. El turismo de naturaleza, que es precisamente el que va dirigido a la explotación de nuestros espacios naturales protegidos a base de desarrollar actividades deportivas en el medio natural, como es el senderismo, como es la escalada, como es el mountain bike, como son los deportes de agua, etcétera, ¿no? Y después un turismo familiar, un turismo cultural. Queremos convertir al centro histórico de Tarifa en un museo, porque lo es de por sí. Lo único que tienes que hacer es acondicionarlo para ello. Eso es una de las mejoras sustanciales por las que nosotros estamos abogando. ¿Más mejoras? Pues mira, este ayuntamiento cuenta con una deuda que es enorme. No sabría cómo describirla, es enorme. Y eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque sois vosotros los que tenéis esa deuda también. No la tiene el ayuntamiento, la tienen los ciudadanos, porque el ayuntamiento es de los ciudadanos. ¿Cuál es la mejora que nosotros vamos a proponer?
deshacernos de esa deuda progresivamente. Es imposible pagarla de un día para otro, porque supera con creces los presupuestos que anualmente tiene este ayuntamiento. Entonces, poco a poco tendremos que hacer muchísimos sacrificios y sacrificaremos muchas cosas que nos gustan y que nos encantan, pero que sin embargo harán que desahoguemos una deuda que es más que fundamental pagarla. Porque hay un artículo en la Constitución, el 135, que establece que si no pagamos esa deuda, pues prioriza el pagarla antes que financiar servicios públicos o cualquier pago de nóminas, etc. Por lo tanto, hay que cumplirlo. Vamos a suponer una serie de mejoras que están en un acuerdo y que van a ir dirigidas al bienestar y al interés general de todos los ciudadanos. Y además de forma transparente. ¿Y participativa? Pues gracias primero a las autoridades locales a que nos hayan invitado a IES Bailo Claudia a esta actividad. Luego a los alumnos y alumnas que participaron en la elaboración de la pregunta y que la hicieron ustedes, aunque les dimos forma entre todos, y a los que habéis estado en el público, porque realmente tenía que sentirme orgulloso de ustedes, que sabéis estar, y algún día podéis ocupar estos bancos de manera real, asumiendo responsabilidades en el municipio, porque como muy bien han dicho, todos somos ayuntamientos y todos sois, bueno, y ustedes sois el futuro de este ayuntamiento, de este pueblo. Yo sí quiero deciros una cosa. En primer lugar, quiero sobre todo agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros, que hayáis compartido estos momentos, y sobre todo quiero mostraros la valoración que nosotros desde aquí tenemos sobre vosotros, ¿vale? Vosotros vais a ser, como ha dicho Juan Antonio, el futuro. Es decir, ahora mismo estáis en cuarto de eso, pasaréis a bachiller o pasaréis a un módulo de grado medio, otros irán a parar a un módulo de grado superior después de bachiller, otros irán a parar a la universidad, otros iniciarán su desarrollo de su actividad laboral en breve. Y sí os puedo decir que tenéis una grandísima valía. Habéis conseguido componer un debate en este hemiciclo a veces mucho más interesante y mucho más maduro del que nosotros mismos conseguimos tener en muchas ocasiones. Y eso es digno de agradecer. Muchísimas gracias, de verdad. Es concejal en el Ayuntamiento de Tarifa, con delegación, porque se puede ser concejal con o sin delegación. Ha estado ya 4 años y 5 meses sin delegación y ahora pues la tiene después de que haya habido una moción de censura y se haya cambiado el gobierno local. Normalmente este tipo de actividades se hacen de forma obligatoria en los centros porque desde la Junta de Andalucía nos obligan a hacer actos que promocionen tanto la Constitución como el Día de Andalucía. Son las dos obligaciones que tenemos dentro del curso y normalmente se les solicita a los políticos que hablen de la norma por excelencia política que es la Constitución. Muy de moda en esta situación de la España actual, donde hay una solicitud de independencia por Cataluña, y bueno, pues también porque muchas de vosotras y muchos de vosotros habéis hecho algún trabajo en una unidad didáctica. Los de secundaria es importante que conozcan todo el proceso de la Constitución porque puede ser uno de los temas que caigan en el ámbito social, y algunas alumnas están en ello, están sabiendo cuántos años han pasado desde el 78 haciendo sus actividades. Así que, Fran, me alegra muchísimo que seas tú el que vengas a hablar, evidentemente porque has tomado un riesgo altísimo. Pues sí, la verdad. Bueno. Yo no me voy, así que me quedo aquí con vosotros. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradeceros que nos hayáis invitado a este acto.
para celebrar lo que es el día, uno de los días grandes de nuestra nación, de España, que es la Constitución, se conmemora. Y para mí, en segundo lugar, trasladaros también el orgullo de estar aquí por parte del Gobierno, al cual represento, y que estamos verdaderamente felices y satisfechos de poder disfrutar este gran día con todos vosotros y vosotras, que para mí, bueno, algunas de vosotras y vosotros pues habéis vivido en vuestras carnes un poco todo el proceso en España. Yo soy más jovencito, ¿no? Tengo un niño, pero para mí es un placer estar aquí, ¿no? Y sobre todo celebrarlo en este ambiente de educación, de cultura, que es como hay que celebrar este gran derecho, ¿no? Y deber. A mí me gustaría deciros también que, bueno, que la Constitución, lo que es la Carta Magna, como ha dicho antes, darte las gracias también al señor director, pues estamos en un proceso que es fácil modificable para los mercados financieros y en cambio se ha convertido casi en un dique de contención para distintas reivindicaciones, ¿no? Como puede ser, él ha puesto un ejemplo de distintas reivindicaciones por la independencia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, la verdad que seguramente vosotros sabréis más que yo, pues yo voy a dar unas pequeñas nociones, voy a poner nuestro granito de arena, voy a decir el punto personal, un poco mío, y una serie de valores que creo importantes en la Constitución, en la Carta Magna. Pero es importante por qué tenemos esta Constitución, ¿no? La mayoría de todos vosotros me conocéis. Yo soy historiador de profesión, bueno, me licencié en Historia del Arte, estoy muy vinculado a la historia de mi pueblo, me gusta muchísimo, he hecho muchos trabajos de mi gente, mi padre fue cronista también, mi abuelo también, como que he heredado un poquito ese tipo de cosas, ¿no? Y cada vez que puedo intento desempeñar poner esa historia por delante, ¿no? Antes de hablar de la Constitución, por qué se inicia o por qué se hace esta Constitución, que no es nada más que un librito donde recoge los derechos y los deberes para que tengamos una buena convivencia y vivamos en paz un periodo de tiempo, debería deciros que el siglo XIX, que es 1800, y el siglo XX, que es 1900, eran siglos verdaderamente de complicaciones históricas. Eran momentos muy difíciles, había muchas guerras, estaban las guerras carlistas, que fueron 3, la guerra civil, es decir, es un periodo de tiempo inestable, diría yo, ¿no? Y tal es el caso que esa inestabilidad en el gobierno, en esos siglos, pues ya se demuestra en la historia, ¿no? Y por ejemplo, en el siglo XIX y principios del siglo XX los gobiernos no duraban como ahora, que duran 4 años. Duraban 9 meses, porque había un golpe de Estado, las guerras carlistas, había una especie de revuelta. Os puedo decir también que antes de llegar a una constitución como es la nuestra, que es una constitución buena, madura, legal, está votada por referéndum, es decir, está votada por todos nosotros, o una parte de la participación de lo que creíamos las representaciones políticas, pues esta constitución hubo... en esa época que os estoy diciendo, casi 2000 huelgas en un mes. Es decir, huelgas porque socialmente había una emergencia, una efervescencia, había unos espíritus, pues unos luchaban laboralmente, otros creían en otras ideas y no había una especie de consenso, ¿no? Claro, esto nos plantea que se haga, por ejemplo, en España o en Cádiz la primera Constitución, que se hizo el 19 de marzo, ¿no? Que es el día de San José, ¿no? Se celebra el Día de los Papás y se hizo en Cádiz, en 1812 fue la primera Constitución. Los gaditanos, que tenemos mucho arte y hacemos tirabuzones con todas las cosas malas, pues la llamamos popularmente la Pepa, ¿no? A raíz de ahí voy a coger una especie de chuletilla, tampoco no quiero yo mucho escandalizaros con datos ni nada, pero esos 30 gobiernos, por ejemplo, que hubo en 1917 hasta 1923, en pocos años hubo casi 30 gobiernos. Es decir, recalcamos esa historia bastante inestable, ¿no?
Y claro, eso demuestra que teníamos que llegar a construir verdaderamente unas normas, un libro, un capítulo, la Constitución, que recoge los derechos y deberes de todos los ciudadanos españoles para que podamos vivir en paz y armonía en nuestra propia nación y para el resto de las naciones, ¿no? Y de ahí surge un poco esto, ¿no? Yo me gusta decir algunas frases de que España, esta situación antes de entrar en la Constitución de lleno, de que era políticamente y socialmente era muy complicada porque había mucha, como he dicho antes, mucha guerra y era muy inestable. Había un señor, el cual admiro, que fue alcalde también de Madrid, Tierno Galván, un poco, y decía que la historia hay que avanzar en línea recta, pero que él decía que la historia de España estaba en círculos, ¿no? Y lo decía porque, por ejemplo, en la Primera República, en 1873, creo que es, ¿sí? Ya se dieron distintos alegatos sociales que constituían de los mejores avances en Europa. En 1873 avanzamos muchísimo. A los 2 años después se da un golpe de Estado y esos poderes, esos avances, por la dictadura o algo, se pierden. Las asociaciones no tenían derecho a reunirse, ni los colectivos. Entonces, por eso decimos que España es un movimiento en círculos, ¿no? Se avanza y se retrocede, depende de los gobiernos, ¿no? Muchas veces entran unos y creen unas mejores ideologías, entran otros y hacen otras ideologías con sus criterios. No es cuestión de criticar a nadie, pero es verdad que avanzamos y muchas veces volvemos otra vez atrás. A lo mejor habíamos avanzado en derecho y volvemos a perderlo en pos de otro tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, es verdad que la dictadura, tras la dictadura hay un periodo complicado, que es la transición. El presidente de gobierno, don Adolfo Suárez, y este hombre, con la ayuda de referéndum, va a construir el 6 de diciembre de 1978 la primera Constitución, ¿no? Y un poco en consenso, ¿no?, con las demás formaciones, ¿no?, para construir un periodo hacia la democracia. Han pasado ya 37 años, prácticamente. Las constituciones se modifican. En España se han modificado muy pocas, ya como he dicho yo antes, es decir, se ha modificado más por los mercados financieros que por las propias reivindicaciones sociales. Pero, por ejemplo, en Italia la Constitución se ha modificado 37 veces, no pasa nada. Es decir, yo creo que los tiempos cambian, ¿no? Y desde 1978 hasta ahora, a pesar de tener una buena Constitución que recoge los derechos y los deberes de todos, y además emanó de un referéndum, de unas propuestas, se trabajó un documento legal y bien trabajado, es verdad que la situación de 1978 no es la misma de ahora. Más que nada porque hay distintas necesidades, el país tiene otras necesidades y tenemos también muchos avances, ¿no? Y sería bueno, esto ya como una opinión mía personal, sería bueno modificar o someterla a cierta modificación, porque hay artículos como que dice, pues todos los españoles, que muchas veces eso lo decimos todos y eso lo conocéis, tenemos derecho a un trabajo y una vivienda digna. Yo no tengo casa, ¿no? Por ejemplo, es que viene en la Constitución, viene el artículo tal. Ya, pero a lo mejor lo que hace falta es dotarla de contenido. A lo mejor lo que hace falta es todos los españoles tienen derecho a la cultura. Ya, pero a lo mejor lo que hace falta es dotarlo de contenido y blindar, amarrar ese tipo de cultura y educación y que todos tengamos derecho a estudiar, a la cultura. Por eso digo, he empezado también esta pequeña charla diciendo que para mí es un placer y para este gobierno municipal está aquí. Está rodeado de la cultura, de la educación, de vosotros que tenéis ese espíritu, esas ganas de aprender diariamente y que merece de verdad toda nuestra honestidad por el gobierno y quitarnos el sombrero ante vosotros, porque tener esas ganas de aprender y tener esas ganas de disfrutar la vida, porque en realidad la educación es disfrutar la vida, eso merece el mayor de los respetos, ¿no? Haciendo este pequeño inciso, pues deciros que esa Constitución, hasta el Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela, participó en la elaboración de ese documento, de manera que fue corrigiendo gramaticalmente, y además hubo debate donde este hombre activamente
uno de los grandes, pues participó en la construcción de esa Constitución, ¿no? Digamos que es casi un libro, pongo yo aquí, un conjunto de normas por las que nos regimos todos los españoles, ¿no? Y que lo que intenta es que sea una convivencia sea sencilla y eficaz, ¿no? Claro, si alguno piensa que la Constitución basta a todo, no. La Constitución está, por ejemplo, Fran, está el derecho a las horas laborales. No, la Constitución recoge el derecho al trabajo y del trabajador, pero no recoge las horas que hay que trabajar, ni los convenios, ni el dinero que vamos a cobrar. No sé si me entendéis. La Constitución recoge, por ejemplo, el precio que cuesta una entrada al cine. No, la Constitución recoge el derecho a disfrutar de la cultura de todos los españoles. Recoge, ahora que está muy de moda lo de la independencia, las lenguas. Sí, recoge que la lengua oficial es la española y que hay ciertas comunidades autónomas, Valencia, el euskera, el gallego y el catalán, que ahí esas lenguas son oficiales. Es decir, dentro del federalismo está la unidad. La Constitución hay que interpretarla o reinterpretarla más. Y yo pienso que hay que dotarla de contenido. Es una buena Constitución. Ten en cuenta que veníamos de un proceso muy duro, de muchos giros políticos en España. De repente un señor dice, bueno, hemos pasado 40 años de dictadura o lo que sea, un periodo inestable políticamente, históricamente, y ahora queremos, por lo menos que haya convivencia, ¿no? Que no haya ni buenos ni malos, y vamos a intentar llevarnos bien para un futuro, ¿no? Y Adolfo Suárez intenta consensuadamente, en referéndum votado por las representaciones de los partidos políticos, elaborar un documento que recoja esa norma general de ese origen, ese espíritu. Yo pienso particularmente que ese origen, ese espíritu de unión y demás, a lo largo de estos 37 años se ha perdido un poco, se ha olvidado. Por eso he empezado diciendo que es más fácil para el mercado empresarial, es decir, para que me entendáis, para los dineritos, las empresas, cambiar una ley que sea una reivindicación social y que diga, oiga, aquí tenemos derecho a todos, por ejemplo, y cuesta más, ¿no?, socialmente eso. Yo creo... pienso que en breve o en años, en pocos años, va a haber un cambio en España y se va a tener en cuenta dotar de contenidos un poco más esta buena Constitución que tenemos, que además es excelente, ¿no? Claro, en la Constitución viene la capital de España, va a ser Madrid. Ese tipo de cosas viene recogido en derechos y en deberes, tiene dobles capítulos, ¿no? Tenemos derecho al trabajo, pero también tenemos deber, el deber como español de cuando trabajamos, da un dinerito al Estado, que es lo que nos quitan, ¿no? Cuando trabajamos el IRPF, pues tenemos que pagar también, contribuir al Estado. El Estado nos intenta, en la medida de lo posible, facilitarnos un trabajo, una vivienda digna, que accedamos a la cultura, que todos seamos iguales ante la ley. Es decir, este es uno de los artículos, creo que el artículo 14, todos somos iguales ante la ley, por raza, por ideas políticas, por religión. Es importante decir, se está elaborando un documento de carácter casi humanitario, que empezó con un origen muy potente, muy fuerte, de unión y de cordialidad y de convivencia, y que creo que se ha dejado pasar durante todos estos años y hace falta una pequeña revisión, ¿no? Claro, yo digo aquí, claro, el nombre que se le dice es Carta Magna, la Carta Grande, y voy a leer unas pequeñas relaciones de artículos que dice, pues, todos somos iguales ante la ley, que es el artículo 14, el artículo 12 nos habla de cuándo se alcanza la mayoría de edad, nos dice nuestros hijos con 18 años, ya es mayor de edad, puede sacar carnet, ya se puede ir de la casa, puede volver a la casa. Lo malo de hoy en día a lo mejor es que nuestros hijos a lo mejor no se va por otras circunstancias hasta los 50, es la verdad. Entonces a lo mejor hay que dotar ese tipo de contenidos, ¿no? Y bueno, y gracias a Dios, ¿no?, que cuidan también con los padres y estamos estupendamente, porque no creo yo que a ninguna madre le haga muchas gracias aquí que se vaya su hijo, quiere tenerlo al lado. Yo haría lo mismo con el mío, yo cuando no está
Cuando estás tú muy cansado, pues no para, pero cuando no está lo echo de menos, evidentemente, ¿no? El artículo 17, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, nadie puede ser privado de su libertad. El artículo 16, libertad de creencias ideológicas. El artículo 3, el castellano es la lengua oficial. El 27, los españoles tienen derecho a la educación. Por eso estamos hoy aquí, es decir, tenéis derecho. No es un deber, sino es un derecho. Y eso no lo puede quitar nadie, ¿eh? El derecho a la educación, pase lo que pase, mientras esté esta Constitución, es vuestro derecho y lo podéis exigir. Y al político de turno, al que sea, al otro, al profesor, a quien esté, tenéis vuestro derecho. Es decir, estamos sentando las bases sobre algo importante para construir un país, ¿no? El artículo 35, deber de trabajar y derecho al trabajo, claro, y ustedes me diréis, pero es que no hay trabajo, es que hay más parados que en ningún otro país. Y encima, los que menos tienen pagan más, y los que más tienen pagan menos, etcétera, etcétera. Es decir, habrá que dotar a lo mejor la Constitución de mejores contenidos, porque, vuelvo a decir, hace 37 años, que en 1978 hasta ahora las cosas han cambiado. Yo me acuerdo cuando mi padre estudiaba y se sacó, sería de los pocos que se sacó la carrera, pero tenía que ir a Cádiz y no podían ir todas las personas, porque a lo mejor estaban mejor económicamente y le podía dar unos estudios. Hoy, gracias a Dios, con esfuerzo, es verdad, con mucho esfuerzo, y muchas veces tenemos que pedir un préstamo, pero oye, más o menos casi todo el mundo estudia, y puede mandar tú a tu hijo a estudiar, y puede tener beca, si es bueno, o lo que sea, pero tú lo puedes mandar y se puede sacar el hijo de un pobre o el hijo de alguien que tenga menos económicamente, puede ser el mejor abogado del mundo, o el mejor político del mundo, o la mujer está también equiparada a la misma altura que el hombre. Han pasado muchos años. Echad la vista atrás vosotros. A mí me encanta que estéis aquí porque, claro, sois vosotras y vosotros los que veis atrás y decís, bueno, pues yo cuando era chica hay gente que a mí me ha contado, yo iba a dar clases también por la pedanía y tenía escuela de familia y me encantaba y demás, y me decía, no, Fray, es que yo, hay que ver cómo ha cambiado los hijos, dice, es que yo para ir al colegio hacía 3 kilómetros diarios, andando. Eso se lo decimos ahora a los niños de ahora y yo no sé qué haría, pero no solo al niño, es que el padre incluso va en contra del profesor, que ya es lo más grande, es decir, ya ha cambiado un poco. Antes te regañaba el maestro y el maestro era la autoridad. Es decir, también tenemos que reconducir ciertas cosas y ciertos planteamientos de nuestra ética. Y el respeto, la tolerancia, la honestidad debe de primar en esta Constitución. Más fuerte todavía, ¿no? Yo pienso que podríamos volver otra vez, esto es una opinión mía personal, a los orígenes de cuando se estaba gestando esa Constitución y ahora en 10 años, en 15 o en 5, tenemos la oportunidad de que hay muchos puntos de vista y probablemente mejorar esta gran Constitución, ¿no?, que tenemos. Acceso a la cultura, el artículo 44, el artículo 39.3, que los padres deben de prestar atención sanitaria, atención, asistencia de todo orden a los hijos, ya lo recoge la Constitución. Te tienes que ocupar de tu hijo, ¿no? No es, dice, hombre, ¿quién no se va a ocupar, ¿no?, de su hijo? Sí, pero hay un artículo, porque hay de todo en esta viña del Señor también, ¿verdad? Pues el país lo contempla, ¿no?, el derecho a la vida, no hay pena de muerte, en nuestra Constitución no hay pena de muerte. Se está protegiendo también de cierta manera. Después hay algunas en las que yo estoy más de acuerdo y otras que no estoy de acuerdo, pero ya es una opinión personal, pero recoge todas las inquietudes de mucha gente, ¿no? Claro, las Cortes Generales representan, las Cortes Generales, no sé si lo habéis visto por la tele, que es donde salen todos los ministros, ¿verdad? Esa especie de, y salen los 2 leones, ese edificio que está en Madrid, que además tienen nombre, esos 2 leones, y que al principio lo hicieron de escayola, y como llovía mucho, pues 2 leones, al principio había 2 farolas, y yo a los ministros salían y decían, esa farola no me gusta, y ya pusieron 2 leones, y esos leones de escayola pues se iban, y ya llegaron y contrataron a otro escultor, y ya hizo 2 grandes leones de piedra, que daba esa firmeza de que aquí estamos para
para hablar del pueblo, porque en realidad son nuestros representantes. Y ya lo digo, yo no lo digo como político, lo digo como persona. Oiga, yo estoy hoy aquí, tengo la oportunidad de dedicarme a mi pueblo y a mi gente, pero estoy ahí porque algunos me han puesto ahí. El día de mañana ya no estaré y seguiré trabajando igual. Debemos de tener los pies en el suelo, y saber, y no porque uno tenga un carguillo, como digo yo, un maestrillo, ya que se nos suba a la cabeza o algo, no. Hay que tener vocación, pero más que vocación, honestidad, humildad y honradez, que es uno de los problemas que hemos tenido en España con la política. Es que ha habido esto en un partido, otro en otro partido. Claro, la gente, habéis perdido un poco, hemos perdido, yo no, pero se ha perdido la ilusión de votar, ¿no? La mujer, cuando pudo votar por primera vez, con Clara Campoamor, pudo votar la mujer, creo que en 1931, o con la Primera República, ¿no? En la Segunda República, perdón. Y Clara Campoamor, y ya, bueno, pues esos son avances, ¿no? Hay grandes avances en la historia de la humanidad, ¿no? El hombre pisó la luna por primera vez y se ve esa señal de la huella en la luna, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Pues el voto de la mujer, votar a la mujer también. Estaba participando de un proceso democrático que iba a gestionar toda una nación, ¿no? El gobierno, ¿cómo se compone? De presidente, vicepresidentes y ministros. Eso está recogido en el artículo 48. Y yo ahora os voy a poner, esto es un poco un resumen, muy resumen, de lo que es la Constitución. Quedaros que es un libro, que es una ley, que recoge derechos y deberes de todos los ciudadanos para que vivamos en armonía, ¿no? Y que emana de un referéndum, de un consenso que se votó en 1978, ¿no? Claro, vosotros diréis, bueno, sí, Fran, eso está muy bien, yo, es verdad que, pero claro, a mí lo que me interesa es el gobierno local y cómo y tal. Yo pienso que la Constitución no solo vale decir lo que uno piensa, ni decirlo, como yo estoy hablando de la Constitución, y venir cada año a hablar de la Constitución. La Constitución, señores, hay que prometerla o jurarla, pero sobre todo cumplirla, ¿eh? Y hay gente, políticos, que no la han cumplido. Eso es así. Entonces, claro, si partimos de que los propios políticos, algunos, afortunadamente muy pocos no la cumplen, pero, hombre, le estás diciendo a tus ciudadanos que, bueno, qué vocación, qué espíritu se puede tener para gobernar, o en este caso un pueblo, una ciudad, un país. Es decir, hay que ser honestos. Yo pienso que esos valores deberían de incluirse como un epígrafe, muy honestidad, honradez, esas palabras que a todos nosotros la podemos decir mirando bien al ojo, pero hay otras personas que tienen que agachar los ojos porque no pueden, o porque ya la han masticado tanto que no tienen sentido, ¿no? Entonces, nada, deciros también como anécdota, pues la bandera de España, Carlos III, que era por 1700, pues viene recogido el color de la bandera, y fue que Carlos III, para distinguir los barcos que teníamos, pues le puso una banderita roja y amarilla para que supiera que venía la mercancía, y ya la Constitución vio a bien tener esa idea e introducirla en la Constitución, ¿no? Bueno, yo no quiero ya daros más tampoco ser pesado, y estoy por si tenéis alguna pregunta o algo del gobierno local, algo referente con la política, o si queréis preguntar algo de lo que actualmente, por ejemplo, está este gobierno, por qué estamos nosotros, por qué antes había otro señor y ahora estamos otros. Eso te gustaría, ¿no? Bueno, yo digo esto y ya estoy a vuestra entera disposición para que me formuléis siquiera alguna pregunta, ¿no? Entonces tú te refieres por qué hemos entrado nosotros, es una fórmula legal que está estipulado, y eso se llama moción de censura. Concretamente, el gobierno de Tarifa se compone de 17 concejales. 9, 8 por 2 serían 16, sería empate, 9 sería la mayoría. ¿Quién tiene 9 concejales? Gobierna en Tarifa. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se puede producir, que la mayoría se ha puesto de acuerdo, que era la oposición, que son 9, y no ha pasado nada más que un proceso natural. Se han puesto de acuerdo, han hecho unas reivindicaciones a un gobierno
que estaba gobernando en minoría, que le habían permitido estos 9, y al no atender las reivindicaciones que creían ellos más responsables y las mejores para Tarifa, por responsabilidad hicieron una moción, se unieron y han quitado a otro señor. Simple y llanamente, un proceso natural, socialmente bien visto. Es más, aquí en España, en Tarifa, pues el anterior gobierno también gobernó con un tripartito, había 3 partidos antes, pero es que hace mucho antes también hubo también otros 3. Lo que me refiero es que las alianzas son buenas, son buenas. Lo que hay que tener honestidad, honradez y transparencia para trabajar por lo que uno cree. Eso sí, pero es legítimo, por supuesto. Más legítimo es cuando yo te digo, esto está mal. Oiga, que esto está mal. Oiga, que esto está mal. Sí, sí, oiga, que esto está mal. Que además podemos hacer eso. Que este gobierno, igual que el anterior, igual que todos, yo no dudo de ninguno, siempre nos ha movido estar al servicio de todos y cada uno de los tarifeños. Vamos a seguir y estamos de verdad a vuestra entera disposición para todo lo que queráis. No sé si queréis hacer alguna pregunta más. Pues nada, muchas gracias. Y ahora ya una pregunta que os hago yo a vosotros. ¿Estáis contentos, estáis contentas con los profesores y todo eso? No. ¿Qué horario así tenéis? ¿Qué venís? ¿Todas las tardes o como...? Como se vaya él, voy yo también. De las 4 hasta las 6. Muy bien. Claro, lo del Día de la Constitución de verdad es importante y a mí me encanta esto porque seguro vosotras y vosotros tenéis una experiencia, la habéis visto, la habéis vivido en vuestras carnes, habéis visto esa transición, esa palabra en vosotros sí cobra realmente sentido. Yo la viví un poquito, pero era pequeño, pero ese no saber qué va a pasar, esa incertidumbre, qué pasará, eso estaba recogido en la Constitución, por eso se hizo un gran esfuerzo. Yo quiero que no era vamos a juntarnos 5 o 6 y vamos a hacer un librito y lo sacamos, que era muy complicado sacar la Constitución, en esa época, y fue, recalco eso, ¿no? Adolfo Suárez, que llegó a un acuerdo con mucha gente y decir, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque a lo mejor, antes he puesto este ejemplo, es que 2000 huelgas generales hubo en un mes, en 1900 y pico. Hubo 30 gobiernos en poco tiempo, hubo muchos golpes de Estado, 2000 golpes de Estado también. En ese periodo de siglos y siglos, un golpe de Estado, un golpe de Estado, un acto violento para quitar con un acto de fuerza un gobierno. No es nada más que eso, es decir, era un momento en España, España necesitaba definirse realmente y poner los pies sobre la tierra, es decir, señores, vamos a empezar, ¿no? Yo particularmente creo que la democracia está en pañales y que ha empezado a andar mucho, pero que está en pañales. Y que nos queda todavía, estoy completamente seguro que mis hijos o vuestros nietos y los que estamos ahora vamos a ser parte activa y parte importante de esta nueva renovación o de proceso constitucional si lo hay, igual que vosotros fuisteis en su día del primitivo, ¿no? Que se hizo. Lo dicho, un placer, me reitero, en nombre del Ayuntamiento de Tarifa y de este gobierno, en nombre del alcalde Paco Ruiz, en nombre de los tenientes alcaldes Ezequiel y Changalindo y de toda la, creo que puedo decirlo, de toda la corporación del Ayuntamiento de Tarifa, tanto la oposición como el gobierno, estamos verdaderamente orgullosos de poder hoy estar aquí, un político, pero sobre todo con alumnos tan aplicados y con tantas ganas de aprender como sois vosotros. Muchas gracias.